¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente al acompañamiento académico que le estamos realizando por parte del Departamento de Formación Técnica. Lo que estamos viendo en este conjunto de videos es funciones. Ya habíamos visto un video en el cual hablamos de función cuadrática, cuál era su gráfica, cómo determinar el vértice, después 2 puntos a la derecha, 2 puntos a la izquierda y verificábamos efectivamente que la gráfica era una parábola que se abría o hacia arriba o se abría hacia abajo. Lo que vamos a ver en este video es lo que se denomina función exponencial. Y la función exponencial tiene la siguiente estructura algebraicamente. Es una base que vamos a considerar siempre positiva y ojalá un número entero, pero ya después vamos a ver que las fracciones también sirven en cierto caso. Pero por el momento vamos a considerar de que la A es positivo y el X es cualquier número real. Y se habla de función exponencial porque en este caso el exponente es la variable. Y uno de los casos particulares es cuando la base es E. Y ahí tenemos L a la X o L a la menos X. Pero supongamos que tenemos, por ejemplo, esa función, supongamos que tenemos esta otra función y supongamos que tenemos esta otra función. Las tres funciones que tenemos acá corresponden efectivamente a un tipo de función exponencial. La consideración es que cuando nosotros tenemos un medio, nosotros sabemos que eso lo podemos escribir como 2 elevado a menos 1 y por propiedades de potencia yo puedo tomar ese negativo, multiplicarlo por el x y nos quedaría 2 elevado a menos x. Eso significa que el exponente no necesariamente va a ser algo que es positivo, también podríamos considerar números que son negativos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es ver cómo se comporta la gráfica cuando el exponente está acompañado de un número positivo y cómo afecta este signo negativo a la gráfica. Para esto, entonces, vamos a considerar la función 2 a la x. Calculemos algunas imágenes. Primero me podría preguntar, bueno, ¿qué sucede con la imagen del 0? ¿Qué sucede con la imagen del 1? ¿Y qué sucede, por ejemplo, con la imagen del 2? Siempre números un poco más pequeños, porque, por ejemplo, si yo quisiera calcular la imagen del 10, ya me queda 2 a la 10 y ese ya es un número un poco más grande y más complejo de ubicar. Pero como lo que nosotros queremos es determinar el comportamiento de la gráfica de esta función, con estos tres números alcanza por el momento. Luego vamos a ver qué sucede si estos números llegan a ser negativos. ¿Qué nos quedaría? 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2 y 2 al cuadrado es 4. Es decir, de estas tres imágenes hemos determinado tres puntos. El punto A, que va a ser 0, 1, el punto B que tiene coordenadas 1, 2 y el punto C que tiene coordenadas 2, 4. Como estamos partiendo del 0 y estamos viendo qué pasa para la parte positiva, en realidad lo que estamos haciendo es tomar el plano cartesiano y preguntarnos qué pasa justo sobre el eje Y y a la derecha para el lado positivo de las X. Veamos qué sucede para el lado negativo de las X. Lo que tendríamos que hacer es preguntarnos cuál es la imagen del menos 1 y cuál es la imagen del menos 2. Lo que nos quedaría sería lo siguiente: 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2. Tal como ya lo comentamos, si el exponente es negativo, la base se invierte y el exponente pasa a ser positivo. Un medio es equivalente a 0,5. Por lo tanto, de aquí tenemos un siguiente punto que va a tener primera coordenada menos 1, segunda coordenada 0,5. O lo podemos dejar como un medio. En este caso, como la idea es tomar todos estos puntos y ubicarlos en nuestro plano cartesiano, es más fácil ubicar un número decimal que una fracción. Por ejemplo, aquí la fracción sería un cuarto, pero si nosotros hacemos la división de 1 con 4, nos queda 0,25. Eso significa que nuestro quinto punto tendría coordenadas menos 2 y 0,25.
2,25. Grafiquemos entonces todos estos puntos y veamos cuál es el comportamiento de esta gráfica. Una vez que nosotros tenemos ya nuestros 5 puntos, al igual que lo hacíamos con la función cuadrática, vamos a estudiar primero qué pasa con el comportamiento de la y. Con respecto al eje y, vemos que el punto más bajo es 0,25 y el punto más alto es 4. Así que podríamos ubicar un plano más o menos con esta estructura. 1, 2, 3, 4. Después simplemente de manera abstracta vamos a ver cómo es el comportamiento de esto y qué pasaría si aquí empieza a subir al 5, al 6, al 7 y al 8. Con respecto al eje X, vemos que puede ser 0, 1, 2, así que partimos del 1 al 2. Vemos que también podemos tomar el menos 1 y el menos 2. Empecemos a ubicar los puntos. 0, 1 está justo sobre el eje Y, que ese es nuestro punto A. Nuestro punto B es 1, 2. Nuestro punto C es 2, 4. Todos en el primer cuadrante. Nuestro punto D es menos 1, 0, 5. 0, 5 es la mitad de 1, por lo tanto ese punto estaría aquí. Ese es el punto D. El punto E tiene coordenadas menos 2 y la mitad del 0,5, es decir, a la mitad de esta distancia. Entonces ya podemos encontrar ciertas propiedades. Por ejemplo, si yo me preguntara por las imágenes de números más grandes que el 2, vamos a ver que esto va a ir creciendo. ¿Bien? Y la distancia entre estos elementos, estos puntos, va a ir aumentando a medida que yo voy agregando una unidad hacia el lado positivo de las X. Y lo que pasa para el lado negativo de las X es que estos puntos van a ir decreciendo, pero jamás van a tocar el 0 y menos van a ser números negativos. Por lo tanto, vamos a utilizar la gráfica o el plano desde el eje X hacia arriba. Y esto debería ser una función de este estilo. Por eso cuando se habla del comportamiento de un virus o el comportamiento de una acción y se dice, esto creció de forma exponencial, se refiere a esto, que a medida que vamos agregando elementos aquí, estos números se van alejando uno cada vez más del otro. Veamos en el siguiente ejemplo qué pasa si ahora el X tiene un signo negativo aparte. Veamos nuestro segundo ejemplo, en el cual dijimos que íbamos a considerar ahora un negativo en el X. La misma base, vamos a considerar la base 2, pero ahora le vamos a agregar un signo negativo. Veamos qué sucede. Vamos a partir calculando la imagen del 0, la imagen del 1 y la imagen del 2. Entonces nos queda 2 elevado a menos 0, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2. Menos 0 es equivalente a 0, por lo tanto nos queda 2 elevado a 0 y eso es 1. 2 elevado a menos 1 es un medio, o 0,5. Y en el ejemplo anterior también habíamos visto qué pasaba con la imagen, o qué pasaba en realidad con el proceso de 2 elevado a menos 2. El proceso que da como resultado al número 0,25. Es decir, de aquí tenemos 3 puntos iniciales. El A, que es 0,1. El B, que es 1,05. Y el C, que es 2,025. Vamos a ver qué pasa ahora hacia la izquierda del eje X. Y para eso vamos a considerar el menos 1 y vamos a considerar el menos 2. Teniendo en consideración que este signo negativo es independiente de ese negativo, por lo tanto lo que vamos a tener es menos, menos 1 y menos, menos 2. Es decir, 2 elevado a 1 y 2 elevado a 2. 2 elevado a 1 es 2 y 2 elevado a 2 es 4. De aquí conseguimos el punto D y el punto E. El punto D tiene como primera coordenada el menos 1 y segunda coordenada el 2. El punto E tiene como primera coordenada el menos 2 y segunda coordenada 4. Una vez que hemos ubicado estos 5 números, los vamos a posicionar dentro del plano cartesiano para ver cómo se comporta la gráfica de esa función. Ubiquemos entonces estos puntos en el plano cartesiano. Antes de
poner el plano cartesiano, lo que vamos a hacer es nuevamente ver qué sucede con el comportamiento de las y. Entonces el punto más bajo, el número más bajo que toma el i, que es la segunda coordenada, es 0,25. Y el más alto es 4, muy parecido a lo que sucedía en el caso anterior. Entonces, vamos a ubicar el 1, 2, 3, 4. Si quieren ubicar más puntos, mejor todavía. Pero dado que vamos a ver más o menos qué sucede con la gráfica, con 4 alcanzaría. Con respecto al eje X, que es la primera coordenada de cada uno de estos puntos, vamos a tener el menos 1 y el menos 2. Y para la parte derecha vamos a tener el 1 y el 2. Ubiquemos entonces los puntos. Primer punto, 0, 1, igual que el ejemplo anterior. Segundo punto, 1,05. Me ubico en el eje X en el 1 y 0,5 está acá. Vemos que el comportamiento está modificado un poco, porque en el ejemplo anterior, cuando nos íbamos al 1, el punto estaba acá arriba. Veamos qué sucede con el 2. Más baja todavía la imagen. Ahí tenemos el punto C. Vemos qué sucede hacia el lado izquierdo, menos 1, 2. Y ahora vemos que estos puntos son los que van a empezar a subir. Entonces, esto es lo que ocasiona que en el exponente haya un signo negativo, que la gráfica se va a comportar de esta manera. Bien, esta es una gráfica denominada decreciente. Y decreciente porque a medida que el X va subiendo, sus imágenes van decreciendo. Y en el caso anterior, donde la gráfica era de este estilo, a esa se le llama creciente, porque a medida que el X va subiendo, sus imágenes también van creciendo. Con esto hemos llegado al final de nuestro segundo video, en el cual hemos hablado sobre funciones exponenciales y vimos un caso especial en el 2 a la x y 2 elevado a menos x, en el cual estudiamos cuál es el comportamiento y cómo afecta el signo negativo en la gráfica de la función. Con ustedes fue el profesor Francisco Cartes y nos vemos en una próxima ocasión. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.